Siendo las 9 de la mañana, les decimos con Gabriel buenos días a todos. Es un gusto y para mí es un placer tenerlo hoy a este orador, a este speaker de lujo, que es nuestro, que es lo más importante, que es el doctor Gabriel Salerni. Todo el mundo ya lo conoce, pero para que refrescarlo un poquitito, él es el actual presidente de la Asociación Dermatológica de Rosario, es docente, es doctor en medicina y máster en ciencias clínicas e investigación de la Universidad de Barcelona, que si bien recuerdo, sacó el primer premio en su doctorado en la Universidad de Barcelona, Gabriel. Es realmente un lujo que en la Universidad de Barcelona te den el primer premio a tu tesis, a tu trabajo. Es además el jefe de departamento de tumores de la Cátedra de Dermatología del Servicio de Dermatología del Centenario y es docente adscripto de la Cátedra de Dermatología. Y además, siguiendo con sus méritos, es el próximo secretario general del Congreso Mundial de Dermatoscopía que se va a hacer el año que viene, donde está el profesor Cabo de presidente y es el secretario general. Es decir, una perla que tenemos acá y que, bueno, la tenemos que aprovechar. Gabriel, además, es como un hijo y te cedo toda la palabra. Hoy vamos a aprender melanoma, porque el melanoma es un tema importantísimo del dermatólogo. Bueno, hoy nos va a aclarar y actualizar el tema de Gabriel. Gabriel, gracias por estar. Bueno, Ramón, muchas gracias y muchas gracias por la introducción llena de flores, como diríamos nosotros. Ya que vamos a compartir la presentación, ¿se ve ahí la pantalla? Perfecto. Perfecto. Bueno, la idea, lo voy a cerrar acá para poder ver bien. Voy a hablar un poco acerca del melanoma, pero sobre todo el diagnóstico precoz. O sea, como bien dijo Ramón, mientras nosotros diagnostiquemos precozmente el melanoma va a ser terreno del dermatólogo. Obviamente, en casos con enfermedad metastásica, ya el manejo de nuestra parte nos excede y debemos hacerlo en forma conjunta con oncología, pero mientras diagnostiquemos los melanomas en estadio in situ o melanomas mínimamente invasores, esto sigue siendo un manejo puramente dermatológico. Así puedo. Perfecto. Bueno, como sabemos, el melanoma tiene diferentes caras y esto es también lo que hace que a veces sea muy difícil de reconocerlo fácilmente. No sería el caso de estas imágenes que estamos poniendo para ilustrar, pero sabemos que tenemos melanomas nodulares, melanomas lentiginosos, melanomas de extensión superficial, que se comportan, o sea, tienen un aspecto clínico, dermatoscópico diferente, pero que también se comportan biológicamente de manera diferente. Sabemos que el melanoma nodular puede comportarse de manera muy agresiva, crecer de forma muy rápida. Independientemente del subtipo de melanoma, el principal objetivo siempre es diagnosticar el melanoma tempranamente, hacerlo de la forma más temprana posible. Lo que sabemos es que, o sea, esta especie de timeline que he usado en algunas... Que está, estamos con... esta especie de timeline que hemos puesto sobre la evolución del melanoma. El melanoma es muy fácil de diagnosticarlo en etapas avanzadas de la progresión tumoral, pero cuanto más sencillo es diagnosticar el melanoma, peor es el pronóstico para el paciente. Y esto es porque el melanoma no solo crece en superficie, donde nos da esta ventana de tiempo para poder reconocer aspectos clínicos y dermatoscópicos, sino que también crece en profundidad. Y a medida que se profundiza, alcanza plexos venosos, linfáticos, y adquiere potencial metastásico. Entonces, cuanto más fácil es el diagnóstico, peor es el pronóstico del paciente, la sobrevida cae dramáticamente, y un dato no menor es que los costos del tratamiento se incrementan significativamente. Hoy en día tenemos un arsenal terapéutico espectacular en el tratamiento de melanoma avanzado, que hace, por decirlo, 15 años era impensado, con unas tasas de respuestas espectaculares, pero son tratamientos sumamente costosos. Si nosotros nos centramos en este extremo vuelvo a decir, de esta especie de timeline del melanoma, muchas veces se nos dice si una lesión pica, sangra o duele, y obviamente esto solo nos va a centrar en aquellas lesiones con un alto índice, en un nivel de sospecha elevado desde el punto de vista clínico.
Estas imágenes son pacientes que vimos hace no mucho tiempo, por eso puse la fecha abajo, de pacientes del hospital. Fíjense las edades también. O sea, lo triste de esto es que los 3 pacientes habían fallecido a los 6 meses de que nosotros tomamos la foto, de la primera vez que lo vimos en el consultorio. Paciente de 29 años con parálisis cerebral, cuidado con su madre, fíjense las características de esta lesión, sangró al sacarle la remera al paciente. Este otro paciente de 45 años con esta lesión nodular que ocupaba todo el centro de la espalda. Paciente, fíjense cómo ya podemos identificar satelitosis, metástasis en tránsito, obviamente el pronóstico del paciente ya está dado por esta lesión primaria, o esta otra lesión en cuero cabelludo, un paciente que vimos en diciembre del 2016, para enero del 2017 el paciente ya había fallecido. O sea, una lesión con estas características, el diagnóstico es sumamente sencillo, pero el pronóstico del paciente es pésimo. Y esto es un poco la crítica, o sea, de cómo todavía estamos aprendiendo qué es el melanoma. Estas imágenes de melanomas sumamente evolucionados en los libros de texto, que obviamente salta a la vista el diagnóstico, pero diagnosticar un léntigo maligno con una fase de crecimiento nodular, como en esta imagen, no tiene ningún mérito y el paciente se va a morir de este problema. Lo que tenemos que saber es que el melanoma empieza mucho antes, con lesiones con un bajo índice de sospecha. Y ahí es donde nosotros tenemos las herramientas clínicas para detectarlo. La principal es la autoexploración. Esto es de la campaña de la Academia Americana de hace unos años para centrar la atención en este grupo etario que siempre se escapa de los controles, los pacientes adultos, varones. La autoexploración es fundamental para reconocer lesiones sospechosas. ¿Y cuáles son las herramientas? La principal es esto, ultra conocido por todo el mundo, o sea, la regla del ABCD, por asimetría, bordes irregulares, variedad de colores y diámetro de más de 6 milímetros. Esto se propuso por primera vez en el año 85, hace más de 3 décadas, como una estrategia para la educación poblacional, o sea, para la gente o para la prensa no médica, para alertar sobre aquellas lesiones que podrían necesitar un control o una evaluación por un especialista. Años después, se le agregó la E, en el año 2004, el mismo grupo revisó los criterios y agregó la E de evolución. Y probablemente este sea la incorporación más importante en cuanto a los criterios, porque es el único que reconoce la dinámica natural del melanoma. O sea, el melanoma, si nosotros pensamos lesiones benignas van a mantenerse estables a lo largo de la vida, o de acuerdo a la edad, pero en la población adulta desde ya que sí, y el melanoma va a mostrar cambios, y esta E es lo que nos va a alertar sobre estos cambios. Y obviamente estos son algunos de los melanomas que podemos detectar aplicando la regla del ABCD con la E, o sea, melanomas que a veces tenemos suerte y son melanomas de extensión superficial limitados a la capa más superficial de la piel, pero que a veces pueden llegar cuando el paciente ya tiene, o sea, el melanoma se torna invasor y puede incluso tener enfermedad a distancia. Hay otras estrategias sumamente importantes para tener en cuenta, y esto es un poco donde la dermatología se vuelve más metafórica y poética. El signo del patito feo, como aquella lesión diferente al resto de las lesiones. Esto fue diseñado en el año 98 por Jean-Jacques Gros de Marsella, y la contrapartida de esto es, el signo del patito feo es para alertarnos sobre aquel lunar diferente al resto de los lunares, o aquella lesión melanocítica diferente del patrón común de las lesiones melanocíticas del paciente. Y Mascaró, hijo y padre, en el año 98 publicaron otra estrategia también, que es, o sea, prestemos la atención al signo del patito feo, pero no dejemos afuera al signo de la caperucita roja, aquel melanoma que puede estar camuflado como una lesión benigna. El signo del patito feo tiene muchísima utilidad en pacientes con gran cantidad de lesiones y va de la mano con otro concepto más reciente que fue propuesto por Jean Bologna, que es el signature nevi, que es el patrón predominante de lunares de un paciente. Obviamente dicen exactamente lo mismo. Bologna dice que todos los pacientes tienen un patrón común de lunares, que los lunares se parecen entre sí, no solo clínicos, sino que vamos a ver también dermatoscópicamente, y el signo del patito feo reconoce esto y dice que tenemos que prestarle atención a aquella lesión que es diferente al resto. Acá tenemos un ejemplo, fíjense esta lesión cómo destaca desde el punto de vista clínico. Es una paciente que ya había tenido un melanoma, acá tenemos una cicatriz de un melanoma previo, y esta lesión que destaca como una lesión oscura. Otro ejemplo, un paciente con un síndrome del nevo con atipia, y fíjense esta lesión que tiene una silueta completamente diferente a las del resto y alcanzamos a distinguir asimetría y 2 colores diferentes. Decíamos que el patito feo es la que es diferente al resto, a veces puede ser una lesión más oscura y a veces puede ser una lesión más clara, como en este caso. Y lo que hablábamos del signo de la caperucita roja, este es un paciente varón de 87 años,
que consultó por un quiste sebáceo en la zona del cuello, lleno de queratosis seborreica, y obviamente, después lo vamos a ver en detalle cómo se resuelve este caso, pero esta lesión de aquí correspondía a un melanoma con un aspecto de queratosis seborreica, que es una de las opciones que puede simular el melanoma en este contexto. Esto lo publicamos en el Blue Journal en el año 2015. O este otro caso, cara anterior de la pierna de un paciente, colega, amigo, médico de 39 años, que él estaba completamente seguro de que la lesión era nueva, y después vamos a ver el aspecto dermatoscópico. Una lesión que uno lo ve y dice, esto tiene que ser un dermatofibroma. ¿Qué pasa con el melanoma nodular? El melanoma nodular escapa a los criterios de A, B, C y D. Probablemente puede ser una lesión de un solo color, puede ser completamente amelanótica, rosada, de bordes regulares, y obviamente estas pistas no les prestamos atención. Para el melanoma nodular utilizamos otro acrónimo, que es el EFG, para detectar aquellas lesiones que son elevadas por encima de la superficie de la piel, firmes a la palpación y que experimentan un crecimiento continuo a lo largo de un mes. Acá tenemos algunos ejemplos. Son 3 melanomas nodulares y un nevo de Spitz. El nevo de Spitz corresponde a esta lesión en la pierna de un paciente pediátrico, pero son lesiones que desde el punto de vista clínico se parecen y mucho, y si pusiésemos un granuloma piogénico también se va a parecer mucho. El tema es que frente a las lesiones nodulares debemos tener poca tolerancia. O sea, si vemos una lesión nodular no podemos someterla a seguimiento digital o decirle al paciente vuelve en 3 meses. El melanoma nodular puede crecer tan rápido como 0,5 milímetros por mes en profundidad. Si el paciente vuelve en 3 meses, ya estamos jugándonos el potencial metastásico de esta lesión. Incluso, bueno, después lo vamos a ver en detalle, los aspectos dermatoscópicos, pero esto es cómo se ve el melanoma nodular de esta paciente de 52 años, pero por lo que lo traigo a colación es porque esto, nosotros decíamos que crece muy rápido el melanoma nodular, y fíjense esto, el día que la vimos a la paciente, decidimos que es una lesión sospechosa y que íbamos a extirparla, y los 10 días posteriores en el que se pudo programar la biopsia, la lesión ya había mostrado cambios dermatoscópicos. O sea, estas lesiones crecen rapidísimo. Fíjense, la imagen solamente los separan 10 días de diferencia. Si nos movemos un poquito de manera más hacia el inicio de esta especie de timeline, ahí entra la dermatoscopía. La dermatoscopía nos va a permitir reconocer estructuras y criterios que a simple vista no se ven. ¿Qué sabemos de la dermatoscopía? O sea, los principales niveles de evidencia respaldan su uso, incrementa la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico clínico del melanoma, y su uso se asocia a un descenso del ratio de lesiones benignas y melanoma, o sea, tenemos que sacar menos lesiones benignas para detectar melanomas, y también sacamos menos lesiones cuando utilizamos la dermatoscopía. Obviamente, ¿lo aplicamos a toda la dermatoscopía? Y no, obviamente no aplicamos a toda la dermatoscopía. Ponerle el dermatoscopio a este tipo de lesiones no nos aporta información adicional. Muchas veces cuando tenemos cursos de dermatoscopía o hay charlas de dermatoscopía y hacemos hincapié en describir los patrones dermatoscópicos de las lesiones de la fila de abajo, obviamente el auditorio va a decir, pero yo ya lo diagnostico clínicamente a esta lesión. Y obviamente esto es así, o sea, aplicar el dermatoscopio en este tipo de lesiones no nos aporta mayor información que lo que nos aporta el ojo desnudo. ¿Dónde hacemos la diferencia con la dermatoscopía? En aquellas lesiones que no parecen clínicamente sospechosas. Fíjense esta lesión en una mujer de 67 años que parece que se está escondiendo en el pliegue de la rodilla, y esta es la imagen dermatoscópica, corresponde a un melanoma in situ. No pensemos en el tamaño de la lesión, pensemos en las estructuras dermatoscópicas que estamos viendo. Hay manchas de pigmento, estructuras rosadas áreas sin estructura rosada, red de pigmento prominente, glóbulo de distribución irregular. Es un melanoma de 3 milímetros en diámetro máximo, corresponde a un melanoma in situ. Esta lesión que les mostraba anterior, del colega amigo en la cara anterior de la pierna, decía, esta lesión apareció en los últimos 3 meses, y uno esperaría encontrar el aspecto dermatoscópico de un dermatofibroma. Pero vemos glóbulos, y los dermatofibromas no tienen glóbulos. Los glóbulos lo vemos en aquellas lesiones melanocíticas que hay proliferación. Obviamente que no pensábamos que se trataba de un melanoma, pero sí sabíamos que era una lesión melanocítica nueva en un paciente adulto que requería extirpación. Correspondía a un melanoma de 0,4. O en el paciente que les mostrábamos anteriormente, donde revisamos todo con el dermatoscopio, por más que veamos que nos parezca que son clínicamente queratosis seborreica, y esta lesión tiene un aspecto completamente diferente al de la queratosis seborreica. Velo azul blanquecino, red de pigmento atípica en estos sectores, pigmentación, refuerzo perifolicular, fíjense cómo la red de pigmento termina en forma abrupta en la periferia, velo azul blanquecino en el centro, correspondía a un melanoma in situ
con un marcado foliculotropismo que le daba este aspecto de queratosis seborreica. Esta otra lesión en un paciente varón de 67 años que venía directamente a que se le queme la queratosis seborreica. O sea, yo quiero que usted me queme esta lesión. Obviamente apoyamos el dermatoscopio a todo, y acá lo que nos llama principalmente la atención, obviamente vemos un patrón más de tipo empedrado, que no es el típico de la queratosis seborreica, pero vemos estructuras que llamamos blanco brillantes, anteriormente se le llamaban crisálidas, y esto no se suelen ver en las queratosis seborreicas. Esto es una reacción estromal por la presencia de colágeno. Lo que sí sabíamos es que esta lesión no correspondía a una queratosis seborreica y que debíamos extirparla. Y fíjense el grosor de esta lesión. Es un melanoma de 1.3 milímetros, tuvo que hacer ganglio centinela, afortunadamente el ganglio centinela fue negativo. Este concepto es fundamental, debemos mirar todo con el dermatoscopio. Estas lesiones que les mostraba anteriormente, si las preseleccionábamos clínicamente, las perdíamos. Y esto está demostrado ya en el año 2006. La selección clínica de lesiones melanocíticas para ser evaluadas con dermatoscopía se asocia a una pérdida de un número significativo de lesiones que merecen extirpación o bien un seguimiento. En pacientes con gran cantidad de lunares, volviendo un poco al enfoque que hablábamos algo, Argenciano habla del enfoque comparativo, otros hablan del signature nevi dermatoscópico, otros hablan del signo del patito feo dermatoscópico. Los pacientes con gran cantidad de lunares, los lunares se parecen entre sí. Acá tenemos un paciente de 13 años, donde es esperable que tengan patrones globulares y signos de crecimiento. Vemos cómo sus lunares se parecen entre sí. Una paciente de 12 años, donde vemos también patrones globulares. O incluso pacientes de mayor edad, esta es una mujer de 52 años, fíjense la espalda. Llamarían un poco la atención porque son lesiones oscuras, pero todos los lunares se parecen entre sí. Entonces lo que individualmente parece sospechoso, cuando vemos el global de las lesiones, deja de serlo. Y esto es, en el estudio este de Argenciano, lo que hicieron fue justamente esto, comparar cómo se comporta uno frente a una lesión en forma individual, lo que él le llama el abordaje morfológico, es qué tan sospechosa me parece esta lesión, y el otro es el abordaje comparativo, qué tan sospechosa me parece esta lesión cuando estoy mirando el resto de las lesiones. Fíjese cómo cae dramáticamente la indicación de la biopsia. Cae de un 55% a un 14%. Aquella lesión que individualmente me parecía sospechosa, cuando me doy cuenta que el paciente tiene un montón de lesiones de similares características, deja de ser tan sospechosa. Esto, lo que decíamos, el concepto es el mismo, es el signo del patito feo, y esto fue propuesto como el principal factor de eficiencia en la detección del melanoma. No en la eficacia, no en la detección precoz, sino en la eficiencia, en cómo utilizamos nuestros recursos. No solo desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista dermatoscópico. Acá tenemos las imágenes clínicas, LFA es el análisis enfocado en la lesión y el IPCA es el análisis comparativo intrapacientes, o sea, signo de patito feo, enfoque comparativo. Y fíjense cómo las líneas son significativamente menores, o sea, esto es la biopsia cuando tengo la información de la lesión individual y cómo cae la indicación de la biopsia cuando tengo la información del global de las lesiones del paciente. Y esto es no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista dermatoscópico. El tema es que muchas veces es difícil ponernos de acuerdo cuál es el patito feo o si hay algún patito feo, y en un estudio en el que mostraba el 2017, fíjense, la serie de las lesiones, para el porcentaje de lesiones las que para un dermatólogo había al menos un patito feo clínico dermatoscópico, pero cuando buscábamos acuerdo entre los expertos, solamente, o sea, cuando teníamos la totalidad de los dermatólogos, el acuerdo caía dramáticamente. Entonces, incluso en pacientes, en profesionales entrenados, a veces es difícil identificar cuál puede llegar a ser la lesión sospechosa. Y pongámoslo un poco en práctica esto. Fíjese esta paciente mujer de 87 años, con una enorme cantidad de lesiones desde el punto de vista clínico, y un poco cómo se ven las lesiones desde el punto de vista dermatoscópico. Fíjense la enorme cantidad de lesiones, el aspecto diferente. Vayan pensando un poco en cuál les puede parecer que esta corresponda a un patito feo dentro de este muestreo, si hay uno, si hay más de uno, cuál indicarían una biopsia. Pero es para ver que no es fácil tener acuerdo en pacientes de alto riesgo. ¿Cómo podemos tratar de llegar un poco antes incluso, cuando que sería el principal objetivo, diagnosticar el melanoma de la forma más precozmente posible? Tenemos que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Primero, la mayoría de los melanomas aparecen de novo. Solo 1/3 de los melanomas se desarrollan en asociación a un nevo melanocítico preexistente.
Y por otro lado, el melanoma puede ser incluso dermatoscópicamente indistinguible de lesiones benignas, sobre todo en estadios iniciales. Lo primero, o sea, lo que nos va a importar, si el 70% de los melanomas aparecen de nuevo, es detectar lesiones nuevas. Y para esto utilizamos la fotografía corporal total. ¿Por qué nos sirve de importancia esto? Obviamente nos da imágenes digitales de alta resolución de toda la superficie corporal. Cuando hacemos esto con equipos especiales o con nuestras condiciones de consultorio son siempre las mismas, tenemos una técnica estandarizada en términos de iluminación, de distancia, de topografía, y obviamente el aporte fundamental. Estas fotografías basales se utilizan en las exploraciones de seguimiento para detectar lesiones nuevas o lesiones cambiantes. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con una gran cantidad de nevos melanocíticos, cómo podemos estandarizar la toma de los mapas corporales. Si yo quiero saber, en este paciente con una enorme cantidad de lesiones melanocíticas, si esta lesión es nueva o cambió, la única forma de saberlo con certeza es si yo tengo un mapa previo en donde la lesión está diferente. Y esto es el aporte de los mapas corporales. Decíamos también que el melanoma puede ser dermatoscópicamente indistinguible de lesiones benignas. Y para esto, ¿qué es lo que hacemos? O sea, volvemos a la E de evolución del acrónimo clínico. Las lesiones benignas suelen permanecer estables a lo largo del tiempo, mientras que el melanoma va a evolucionar y va a cambiar. Estas lesiones desde el punto de vista clínico no nos parecen, o sea, decíamos que el melanoma en estadios iniciales puede parecer completamente banal. Estas imágenes son de melanomas y realmente incluso desde el punto de vista dermatoscópico no tenemos grandes pistas para el diagnóstico. La base del seguimiento digital es esta, es controlar estas lesiones para ver si nos muestran algún cambio y darnos la pista de que estamos frente a una lesión que requiere ser extirpada. Entonces, tenemos dos enfoques completamente diferentes, fotografía corporal total y dermatoscopía digital. Y siempre la discusión está en qué utilizo, si utilizo uno u otro. Y esto es una serie de trabajos sumamente interesantes porque en su etapa inicial, Fuller y colaboradores hacían dermatoscopía digital, o sea, controlaban lesiones a lo largo del tiempo. Después de 5 años, ellos detectaron 6 melanomas, pero solo uno de los melanomas que detectaron fue una lesión que fue cambiando a lo largo del tiempo. Los otros 5 melanomas eran lesiones nuevas. Entonces fue donde ellos dijeron, nosotros la información no la tenemos del seguimiento, la tenemos de lo que nos da el paciente, de las lesiones que van apareciendo como nuevas. Entonces, el mismo grupo de trabajo pasó a ser solo fotografía corporal total. Entonces, estos estudios comparan la misma población seguido con una estrategia y con la otra. Y ellos comprobaron y informaron que haciendo fotografía corporal total tenían una mejor tasa, mayor cantidad de melanomas detectados, tenían una mayor tasa de melanoma entre las biopsias y tenían un mejor ratio de melanoma a lesiones benignas. O sea, sacaban menos lesiones benignas por cada melanoma que detectaban. Y de hecho en este grupo de los Estados Unidos siguen con la fotografía corporal total como estrategia. Pero bueno, realmente no es si es uno u otro, sino que es la combinación de ambos. Es la realización de fotografía corporal total y dermatoscopía digital la que hace la sinergia en el diagnóstico de melanoma. En un primer paso hacemos los mapas corporales y la idea es comparar los mapas en busca de la aparición de lesiones nuevas. Es un ejemplo de un paciente con un síndrome del nevo con atipia. Acá tenemos, estas son imágenes polarizadas, o sea, es un concepto que habla de dermatoscopía corporal total, y al día de hoy, obviamente, la inteligencia artificial, que daría para hablar otro Ateneo completo, nos ayuda a detectar cambios en lesiones solo por el hecho de comparar los mapas. No van a reemplazar nuestro trabajo ni remotamente, pero van a hacer que nuestro trabajo sea un poco más sencillo también. Decíamos, estos son los controles del paciente que le mostraba anteriormente. Una lesión nueva, es el paciente con un síndrome de nevo con atipia y con antecedentes de un melanoma grueso en el abdomen. Esta lesión la extirpamos, lesión nueva en un paciente en control, corresponde a un melanoma in situ, es el segundo melanoma de este paciente, su segundo melanoma de muchísimo mejor pronóstico que el primero, que esto también es la regla en seguimiento digital. Si el paciente va a tener un melanoma múltiple, los melanomas subsecuentes siempre son de buen pronóstico. Y volvamos un poco a la paciente anterior, o sea, la que nos costaba identificar cuál era el patito feo. Estos pacientes lo que hacemos es, si no identifico una lesión que quiero extirpar al momento del momento cero, lo que hago es controlarlas. Entonces, vamos viendo cómo se comportan, lesiones que se han mantenido estables, lesiones que se han mantenido estables, incluso esta con un foco de hiperpigmentación no ha crecido, esta otra, foco de hiperpigmentación excéntrica, se mantiene igual, esto con glóbulos no ha cambiado en lo más mínimo, esta que parecía ser un patito feo porque se veía un poco más oscura, es una lesión sin signos de crecimiento y que permanece estable a lo largo del tiempo. Fíjense esta lesión.
Ahí, desde el punto de vista clínico y dermatoscópico, no llamaba mucho la atención, hizo este cambio que corresponde a un melanoma de 1.3, una paciente colega médica de 35 años de tener. Correspondía a esta lesión. Fíjense que desde el punto de vista clínico a veces las lesiones no son altamente sospechosas. Desde el punto de vista dermatoscópico, si bien ahora el análisis retrospectivo es difícil perder la objetividad, porque ahora ya sabemos el cambio que hizo, pero es esta la pista principal en esta lesión. Ahí tenemos los cambios. ¿Por qué decíamos que es tan importante uno como otro de los abordajes con respecto a la dermatoscopía y a las mapas corporales? Este es el trabajo de mi tesis doctoral en la Universidad de Barcelona. Se habían detectado casi 100 melanomas en pacientes en control a lo largo de una mediana de 96 meses. El 60% correspondían a lesiones que estaban siendo controladas, pero el 40% correspondían a lesiones nuevas. Entonces, no es una estrategia o la otra, es la combinación de las dos donde nos da realmente el beneficio mayor. Y obviamente, un poco en vista de las imágenes que veníamos viendo, o sea, los melanomas diagnosticados en seguimiento digital no parecen melanomas, son lesiones con un muy bajo índice de sospecha clínico. Si nosotros aplicábamos esta regla del ABCD, que es de la dermatoscopía, que lo que nos permite es tener un score, o sea, la regla del ABCD evalúa asimetría, variedad de colores, bordes irregulares y diferentes estructuras dermatoscópicas, y otorga un puntaje, y eso clasifica la lesión. Menos del 50% de los melanomas detectados en este seguimiento eran clasificados correctamente como melanomas de acuerdo a la dermatoscopía. Fíjense esta paciente de 66 años, melanoma múltiple, una lesión que desde el punto de vista clínico parece no haber cambiado demasiado. Vemos los cambios, la dermatoscopía a lo largo del tiempo, decidimos la extirpación y corresponde a un melanoma in situ. Y lo que decíamos anteriormente también de lo que no se parecen desde el punto de vista clínico ni dermatoscópico a melanomas, y tampoco por la inteligencia artificial se parecen. Estos son scores que tenemos a disposición para calificar las lesiones, qué le parece a la máquina, qué tan sospechosa puede ser una lesión, y tanto en el tiempo cero como en el control, esta es una lesión clasificada como benigna de acuerdo a los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, con el uso de la dermatoscopía digital, mapas corporales y dermatoscopía digital, detectamos el melanoma con un bajo índice de sospecha clínico, con un bajo índice de sospecha dermatoscópico, con una baja tasa de biopsias, y detectamos lesiones con un buen pronóstico para los pacientes. ¿Qué nos dice la evidencia? Esto es el metaanálisis, de hecho a la fecha el único metaanálisis que hay sobre seguimiento digital, lo publicamos en el Journal de la Academia Europea en el año 2013, un trabajo sumamente gratificante porque fue un trabajo que se hizo puramente acá desde Rosario con Teresita Terán, que es una doctora en estadística, y con gente de muchísimo renombre, pero bueno, básicamente trabajamos con Harald Kittler, que lo que decía era que le analizáramos los datos con el departamento de estadística de nuestro hospital, y bueno, hay que explicarle en austríaco que nosotros en los hospitales no se hace este tipo de trabajo, o sea, era algo que hacíamos realmente a puro pulmón. Y los términos, o sea, lo podemos describir en términos de eficacia y eficiencia, los resultados del seguimiento digital, del metaanálisis. La eficacia es el diagnóstico precoz del melanoma. Y fíjense, estas son las estadísticas que se esperan año 2020 de diagnóstico de melanoma en los Estados Unidos, que poco más de la mitad sean melanomas invasivos, con respecto a un 48% de melanomas in situ. Si nosotros tomamos la evidencia de los estudios estos que se incluyeron en el metaanálisis, el 55% de los melanomas diagnosticados en seguimiento correspondían a melanomas in situ, tomando la experiencia de todos los centros, y ningún melanoma diagnosticado en seguimiento tenía un Breslow igual o mayor a 1 milímetro, que en aquel momento era el punto de corte para la indicación de ganglio centinela. Este es un trabajo también interesante que hicimos en la unidad de melanoma del Hospital Clínic, comparando los melanomas que se diagnosticaban en aquellos pacientes que estaban en seguimiento con aquellos que eran remitidos con la sospecha clínica de que estaban frente a un melanoma. Y básicamente, no entraré en detalle, pero fíjense el estadio clínico, que es el principal factor pronóstico para el paciente. La mayoría de los melanomas detectados en seguimiento correspondían a estadio clínico 0 o estadio 1A. Mientras que en aquellos pacientes que ya no llegan con lesiones evolucionadas, podemos encontrarnos con compromiso ganglionar o incluso con compromiso metastásico sistémico. Este también es un trabajo interesante que hicimos con una casuística de acá de Rosario, lo publicamos en el año 2014, 100 melanomas
diagnosticados a lo largo de un periodo de tiempo, los comparábamos a aquellos melanomas que fueron el motivo de consulta, aquellos melanomas que detectamos en controles rutinarios de nevo, y aquellos melanomas que fueron detectados por dermatoscopía digital. Fíjense cómo los aspectos clínicos caen dramáticamente. Si buscamos cómo cumplían los 4 criterios A, B, C y D, casi 3/4 partes de los melanomas que motivaban la consulta del paciente, pero esto caía dramáticamente cuando veíamos qué tan sospechosos eran clínicamente los melanomas en controles rutinarios o los melanomas en seguimiento digital. Bueno, algunos de los ejemplos, desde el punto de vista dermatoscópico, también veíamos lesiones con un bajo índice de sospecha desde el punto de vista dermatoscópico en seguimiento digital, pero obviamente los melanomas que motivaban la consulta del paciente, la inmensa mayoría correspondían a melanomas correctamente clasificados con dermatoscopía también. Bueno, un poco de los cambios que llevan a extirpar las lesiones durante el seguimiento digital, pero lo que veíamos anteriormente. Cuando los pacientes acuden a consulta, el 23% en este caso solo eran melanomas in situ, el 50% de los melanomas que detectábamos en controles rutinarios correspondían a melanomas in situ, y llegamos casi a un 60% cuando los melanomas los detectábamos en seguimiento digital. Obviamente la ulceración estaba ausente en los melanomas en seguimiento digital, y fíjense también cómo el Breslow medio cae dramáticamente, desde 1,43 en aquellos melanomas que motivaban la consulta del paciente, a 0,77 y 0,52 en aquellos pacientes que están haciendo un seguimiento específico. Y esto es pronóstico para los pacientes. Volvemos a lo mismo. El casi 60% de los melanomas detectados en seguimiento digital son melanomas in situ en estadio 0, y el restante estadio 1A. Nosotros, en aquellos melanomas que motivaban la consulta del paciente, teníamos un porcentaje no menor que ya tenía enfermedad ganglionar, y afortunadamente no enfermedad sistémica al momento del diagnóstico. Con respecto a la eficiencia, es cómo llegamos al diagnóstico utilizando adecuadamente los recursos que tenemos, selección adecuada de pacientes y minimizar la extirpación de lesiones benignas. Sabemos que el melanoma, o sea, es relativamente infrecuente, es cada vez más frecuente, pero es relativamente infrecuente en la población general. Entonces debemos identificar cuál es el grupo de riesgo, controlar ese grupo de riesgo para identificar quiénes van a poder beneficiarse del seguimiento. Son un poco los factores de riesgo de melanoma, las principales indicaciones de seguimiento digital. La principal indicación es tener una gran cantidad de lunares benignos. Obviamente, los antecedentes personales y familiares de melanoma aportan riesgo, y ni hablar de la presencia de mutaciones genéticas de predisposición para melanoma. Frente a un paciente de estas características, síndrome de nevo con atipia, tenemos dos posturas completamente diferentes. Yo puedo tratar de ser sumamente agresivo, extirpar todo lo que puedo para que no se me pase nunca un melanoma, y esto va a ser la imagen de la derecha. Mi sensibilidad va a estar altísima, nunca se me va a pasar por alto un melanoma, pero mi especificidad va a ser bajísima. Voy a tener que sacar un montón de lesiones benignas para detectar un melanoma. Por otro lado, si no saco absolutamente nada, no sacrifico especificidad, mi especificidad está arriba, pero no voy a detectar un solo melanoma, mi sensibilidad va a estar bajísima. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio en estas dos posiciones. O sea, no puedo mejorar mi sensibilidad sin sacrificar especificidad. Esto de extirpar absolutamente todo fue incluso puesto en un paper en el año 2009, en un servicio de cirugía alemán, donde hablaban de un concepto de preventivo de tratamiento quirúrgico para reducir la carga de lunares. Obviamente sabemos que la inmensa mayoría son de novo, que el riesgo no está en las lesiones melanocíticas, sino en la piel del paciente, y esto carece de valor. Al número siguiente se escribió un editorial, los principales referentes de dermatoscopía, donde decían que esto ofrece poco o ningún beneficio para los pacientes con riesgo de desarrollar melanoma, ya que no previene la aparición de melanomas futuros, y postulaba que la utilización de fotografía corporal total o el seguimiento dermatoscópico digital ofrece una alternativa práctica y razonable frente a esta posición más invasiva. Fíjense esto, estos son los pacientes diagnosticados de melanoma en este trabajo de metaanálisis que le mostraba. Como porcentajes son variables, llegan hasta un 12% de diagnóstico de pacientes diagnosticados de melanoma en seguimiento. Esto es altísimo. Pero hay un único grupo en el que no se detectó ningún melanoma. El problema es que el 75% de los pacientes incluidos son pacientes de bajo riesgo. Entonces,
Obviamente el rédito del seguimiento digital está en identificar correctamente los pacientes. Si controlamos población general con dermatoscopia digital, nos va a pasar esto, va a pasar un montón de tiempo donde no detectemos ningún melanoma. Con respecto, decíamos que también parte de la eficiencia es la extirpación de lesiones benignas. Y si nosotros tenemos en cuenta todos los trabajos incluidos en el metanálisis, nos daba que se había extirpado menos de una lesión por paciente, en población de altísimo riesgo e hipercontrolada, o sea que es un método sumamente, son unos números sumamente razonables. Obviamente, no todos los pacientes necesitan un seguimiento digital. Fíjense este paciente, varón de 78 años, con una lesión sumamente evidente de melanoma, pero tiene pocos nevos y tiene lentiginosis. El paciente que le mostramos anteriormente tenía este melanoma que simulaba una queratosis seborreica, y el paciente solo tenía queratosis seborreica. O este otro paciente, que fue el que veíamos anteriormente, de 52 años, con melanoma, pero además con un síndrome del nevo con atipia. Probablemente los primeros podamos manejarlos solamente con un dermatoscopio de mano, pero en el otro sí que necesitamos de un seguimiento más específico con dermatoscopia digital. Esto es poco lo que el diagnóstico de melanoma en los grupos de riesgo. Fíjense cómo escala, este es un trabajo de Hansley y colaboradores de Alemania. Fíjense cómo el aumento del diagnóstico de melanoma se incrementa a medida que aumentamos el riesgo de los pacientes. Desde los pacientes que solo tienen nevos melanocíticos, los que tienen un síndrome del nevo con atipia, o los que tienen este síndrome FAM, de antecedentes familiares, personales de melanoma múltiple y de síndrome de nevo con atipia. Y en este mismo trabajo esto es sumamente interesante. Fíjense el rol, lo que decíamos al principio, aquellos pacientes de menor riesgo, la dermatoscopia manual es la que nos aporta la mayor información, pero cuando nos acercamos a los pacientes de mayor riesgo, el seguimiento digital es fundamental en el reconocimiento de los melanomas. La pregunta interesantísima es, ¿el seguimiento digital es coste efectivo? O sea, que es eficiente ya lo vimos. Y es eficaz, o sea, diagnostica el melanoma precozmente y a su vez nos hace ahorrar dinero en detectar el melanoma precozmente y en extirpar menos lesiones benignas. Pero es coste eficaz. Y esto es un trabajo del año 2017 de Australia, en donde comparaban cómo se manejaban los pacientes con el tratamiento, con el manejo estándar o en una clínica, en clínicas especializadas. Y acá tenemos, fíjense, la proporción de melanomas in situ en una población y en la otra, como va del 90% a un 30%, o sea, melanomas más precoces en el seguimiento especializado, más avanzados en el cuidado estándar. Y también la media de biopsias por persona. Fíjense cómo cae en un grupo con respecto al otro. Entonces, diagnosticamos el melanoma más precozmente y se extirpan menos lesiones. Y esto significaba un ahorro de un 35% en los costos de tratamiento. Obviamente esto es salud público-privada australiana y extrapolar esto es sumamente difícil a nuestro medio. Y para cerrar, algo que me parecía sumamente interesante, obviamente ya nos han hablado en estos seminarios de pandemia, de coronavirus, y tenemos que hacer hincapié en que los pacientes no dejen de controlarse. Por eso tenemos la imagen de esta paciente haciendo su control dermatoscópico con el barbijo, y esto ha sido reportado también, fíjese, una significativa reducción en el diagnóstico de melanoma durante la cuarentena en un hospital de tercer nivel en Italia, en el norte, donde tuvieron uno de los peores impactos a nivel mundial. Ellos decían, observamos una disminución relativa del 30% en la actividad quirúrgica y una significativa reducción del 60% en los nuevos diagnósticos de melanoma. Reportaban que había una reducción de las consultas dermatológicas y ya alarmaban sobre que el aplazamiento de la consulta puede dar lugar a cánceres de piel no detectados o detectados tardíamente con mayor morbilidad y mortalidad. Y esto, el peligro de demorar la consulta del melanoma o de desatender el melanoma durante la pandemia, y nuevamente lo mismo, o sea, plantean alternativas como la teledermatología, pero que debemos estar atentos y insistir a los pacientes de que sigan haciendo sus controles. Y les dejo algunas imágenes de melanomas que diagnosticamos aquí en Rosario, ayudados, bueno, en algunos casos con dermatoscopía digital, con los seguimientos, pero algunos son melanomas avanzados también, otros ejemplos también, todas imágenes de melanomas, creo que nos da arriba de 12 el total de melanomas que habíamos diagnosticado durante este tiempo. O sea, estos pacientes están, supongo que cuando el paciente vuelva a la consulta volveremos a ver
los pacientes con melanoma que no estamos viendo, pero tristemente es que podemos encontrarnos con que los melanomas se diagnostican en forma más avanzada también. Y para terminar entonces, sabemos que en la población general el melanoma continúa siendo diagnosticado en estadios avanzados. La dermatoscopía es una herramienta clínica insustituible en la evaluación de lesiones melanocíticas sospechosas. El seguimiento con dermatoscopía digital posibilita el diagnóstico de melanoma con un bajo índice de sospecha clínica y con un bajo índice de sospecha dermatoscópica, minimizando la extirpación de lesiones benignas. Siempre que se tengan los recursos adecuados, los individuos de alto riesgo deberían ser remitidos para realizar un seguimiento específico de manera periódica. Y a pesar de los enormes avances que ha habido en el campo del tratamiento y la terapéutica del melanoma avanzado, el diagnóstico precoz sigue siendo la estrategia y la intervención más eficaz para disminuir la mortalidad asociada a melanoma. Y nuevamente, como lo había dicho ya Ramón, les dejo la invitación para el próximo Congreso Mundial de Dermatoscopía, que va a ser en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de junio, en el año 2021. Esperemos que la situación esté normalizada para aquel entonces. Muchas gracias. Bueno, realmente, Gabriel, brillante tu exposición. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer. Yo te voy a hacer tres preguntitas que tal vez para lo práctico, para los que estamos todos acá y veo mucha gente joven. Tengo un melanoma in situ. Ese paciente de melanoma in situ, ¿lo tengo que derivar? ¿O soy yo, el dermatólogo, el que me voy a ocupar de ese paciente? Segundo, si yo tengo un paciente que sospecho con dermatoscopio que es un melanoma, ¿cuál es el margen que debo tener para extirpar ese melanoma, pensando en si hay ganglio centinela posible? Y tercero, saca un mito. Sol y Nebus. ¿Qué importancia le das? Bueno, voy por parte. Lo de el melanoma in situ, obviamente, que es manejo dermatológico. El melanoma es manejo dermatológico. El melanoma avanzado es de manejo interdisciplinario que incluye al dermatólogo también, pero siempre tiene que haber un dermatólogo en el manejo del melanoma. Ya sea un dermatólogo que hace cirugía o que no hace cirugía, pero hay que hacer un trabajo interdisciplinario. La mayoría de los melanomas que nosotros vemos no ven ni van a ver un oncólogo, porque no tiene nada que aportarle que no le podamos aportar nosotros. El melanoma in situ, obviamente, las guías dicen que no se necesita absolutamente ningún seguimiento específico. El riesgo de un paciente con un melanoma in situ es desarrollar otro melanoma primario, que el riesgo lo tienen, pero no hay ningún protocolo de seguimiento para un paciente con un melanoma in situ. Obviamente, manejo dermatológico, pero también lo es el 1A, el 1B, el 2, el 3, los pacientes con estadio 4 los vemos nosotros. Hoy en día los pacientes que incluso hacen un tratamiento avanzado, un tratamiento con terapia biológica o terapia dirigida en melanoma, necesitan también el control dermatológico por los efectos colaterales de la medicación y porque también pueden aparecer otro tipo de lesiones. Entonces, el dermatólogo siempre, y en algunos casos, es el dermatólogo el que tiene toda la capacidad de hacer el manejo. Con respecto a los márgenes frente a una lesión sospechosa, siempre hay márgenes mínimos. O sea, en esto siempre mejor hacerlo en dos etapas. ¿Por qué? Porque uno puede asumir de que la lesión es un melanoma in situ, y digo, ya lo saco con medio centímetro de margen, pero si la lesión era más profunda, el margen nos quedó corto. Si la lesión era más gruesa todavía y necesitaba indicación de ganglio centinela, y yo hice una extirpación amplia inicialmente, arruiné el drenaje de esa zona. Entonces, estoy limitando el éxito del ganglio centinela. Entonces, siempre que tengo una lesión sospechosa de melanoma, tratar de hacer una biopsia escisional, sacarla por completo con márgenes mínimos. Si fuese una lesión muy grande o que está localizada en una zona anatómica compleja, como puede ser la cara, un léntigo maligno de gran tamaño, uno puede optar por hacer una biopsia incisional del área que le parezca más redituable desde el punto de vista diagnóstico, y en base a eso después plantear una cirugía un poco más grande. Y con respecto al sol y los nevos, obviamente, o sea, nosotros los nevos, hay dos teorías de cómo aparecen los nevos. Una teoría de endógena y una teoría exógena. La endógena va a aparecer independientemente de la exposición solar, son los nevos intradérmicos, que van ganando volumen a lo largo del tiempo, y que tienen un patrón globular a la dermatoscopía, y una vía exógena, que es la que responde un poco a la exposición solar, que van a ser nevos con un patrón más de tipo lentiginoso. Ahora,
una cosa es sol y nevos, y otra cosa es melanoma y sol, que sabemos que obviamente es los principales factores de riesgo para melanoma, pero que también el melanoma hace lo que quiere a veces. Hay melanomas en zonas fotoprotegidas, hay melanomas en mucosas, hay melanomas en zonas acrales, en ojo. Entonces, la exposición solar no es la única vía para el melanoma. No sé, Ramón, si quedó un poco claro. Sí, correcto. Correcto. Te mandan, bueno, felicitaciones por todos lados. Saludos de Resistencia, de Salta, de Colón, Entre Ríos. Y están preguntando qué seguimiento de los pacientes con neumodisplásico con diagnóstico patológico lo seguís o cómo lo seguís a ese enfermo. Y si Nosotros, sospechás de melanoma en las uñas, ¿cómo realizás la biopsia? bueno, lo del seguimiento, la mayoría de los pacientes que nosotros seguimos solamente hacen un control anual. Si son pacientes de mayor riesgo, se me viene muy poco, nosotros tenemos creo que al día de hoy, más de 11.000 pacientes en control, y son muy pocos los que tienen un riesgo tal que necesitan un control semestral. Pacientes con melanoma, con mutaciones en CDKN2A, melanomas múltiples, melanoma múltiple en un contexto familiar, esos pacientes hacen un control semestral. La mayoría de los pacientes con un control dermatoscópico digital anual es suficiente, y en algunos casos un control intermedio de consultorio para ver si está todo en orden. Pero el paciente que a nuestro criterio necesita un control sumamente cercano es menos frecuente. Y con respecto al otro, me dijiste el tema de las La uñas. biopsia de la uña, sí. La biopsia, yo obviamente yo no hago la biopsia en este momento, lo estamos derivando, pero siempre debemos buscar la matriz unguial para hacer la biopsia. O sea, la melanoniquia longitudinal en banda es la pigmentación que se extiende a lo largo del lecho unguial, pero que se origina en la matriz. Entonces, siempre que nosotros veamos una lesión pigmentada en uña, no nos queda claro qué tipo de lesión estamos viendo, para hacer la biopsia tenemos que hacerlo en la matriz. Después hay un dato interesante en la dermatoscopía, es un poco más fino, es hacer dermatoscopía del borde libre de la uña, que de acuerdo a dónde predomina el pigmento, si es arriba o abajo, nos da una orientación de si la biopsia, si el origen de la lesión es más en la matriz proximal o en la matriz distal. Pero bueno, es en la matriz. Hay Sergio Hirata, un amigo de San Pablo, brasilero, hace la dermatoscopía del lecho de la matriz unguial en la lesión melanocítica. Obviamente tienen un enfoque quirúrgico mucho más complejo, pero ellos levantan la lámina unguial, exponen la matriz unguial, hacen dermatoscopía de la matriz, y ahí es donde tienen mayor información y donde deciden si hacen finalmente o no hacen la biopsia. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Mira, de Colombia se están mandando saludos. Dice, excelente, saludo otra vez desde Colombia de un hijo adoptivo. Mirá vos, qué bien. No mío, ¿eh? No, tuyo. Capaz que es mío, mirá. Claro. Tantas veces fuimos a Cartagena a congreso. No, no, te están preguntando acá qué pasa cuando cuando una mujer puede quedar embarazada después de un melanoma fino. Mirá, esto es realmente no hay una guía real para esto, porque uno tiene que sopesar un montón de factores en la decisión de esto. ¿Cuál es el riesgo de que una mujer quede embarazada habiendo tenido un melanoma? El problema es en los melanomas gruesos o en aquellos melanomas que tienen una alta tasa o una alta posibilidad de recaída. ¿Por qué? Porque el melanoma, primero, cuando hay diseminación metastásica de melanoma, puede haber implantes placentarios o incluso están descritos implantes fetales de melanoma, pero sobre todo, en la mayoría de los casos, sería que la paciente tendría que indicar una terapia y que no la puede hacer por estar embarazada. O sea que la indicación de esta terapia debería demorarse. Obviamente hay distintos ecuadores a lo largo del tiempo del riesgo de recaída después del diagnóstico del melanoma. El primero es a los 2 años, después a los 5, después a los 10, pero lo que sabemos es que un melanoma grueso, la posibilidad de recaída siempre está latente. Entonces, en esto uno tiene que sopesar un poco, hablar con la paciente, explicarle cuál va a ser el riesgo real. En los melanomas finos probablemente este riesgo sea mucho menor, pero el problema es en los melanomas gruesos, donde si la paciente recae y necesita hacer algún tipo de tratamiento, la posibilidad de utilizar alguna de las terapéuticas las que contamos hoy en día va a estar demorada hasta el momento del parto. Correcto.
Y la última pregunta que hacen es, ¿qué importancia le das hoy en día al ganglio centinela? Porque hay opiniones que dicen que vale la pena y otros que están como Mirá, desechándola. yo creo que hoy en día es fundamental. O sea, puede haber sido que en algún momento parecía que no estaba demostrando todo su potencial y había lugares donde ya decían, bueno, hago un control ecográfico. Hoy en día, conocer el estatus ganglionar del paciente es fundamental por el arsenal terapéutico que tenemos hoy en día. Incluso vienen protocolos de adyuvancia en melanoma. Entonces, pacientes que están libres de enfermedad van a ser candidatos a hacer un tratamiento. Lo que sí puede estar en discusión es si frente a un ganglio centinela positivo hago una linfadenectomía radical o no la hago, y esto es algo que podría llegar a charlarse con el paciente en un equipo interdisciplinario. Pero si en algún momento la indicación o la utilidad del ganglio centinela se vio un poco nublada porque no mejoraba la sobrevida del paciente, hoy en día el beneficio viene por otro lado, que es conocemos precozmente el estatus ganglionar del paciente y en base a eso podemos optar por un tratamiento en forma más precoz. Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar la mañana. Hemos tenido más de 180 participantes. Realmente fue brillante tu exposición. Los invitamos para el jueves que viene. El jueves que viene la tenemos a la doctora Cristina Pascuto, de Buenos Aires, que nos va a hacer una actualización